I think they blew that up into a sensation. There's nothing unusual about it. We have plenty of products that reproduce Soviet symbols. I don't see anything wrong with that. Bueno, le han preguntado sobre el hecho, que esto no lo habíamos puesto. Le han preguntado sobre la camiseta soviética y bueno, dice Lavrov que es una cosa muy normal y muy común en Rusia, que se lleva ropa y merchandising de la Unión Soviética. It's part of our life, part of our history. It's our homeland, which has now taken the form of the Russian Federation and is surrounded by the former Soviet republics, friendly countries. Of course, there are always clashes of interest, but that's life. As for this fashion, if you like, I saw after the Anchorage summit how young people here, students at Moscow State University and other universities, wore those sweatshirts. I don't think this is about imperialism, or attempts to revive imperial thinking, as some in the West say. It's simply about history, and this history needs to be preserved, with, if you will, a touch of humor. The American side noticed your appearance. Yes, without any hysteria. They simply said they liked it, just as a shirt, as Senator Marco Rubio put it. And what was the overall atmosphere there? It was a very good atmosphere, reflected in the statements made by Presidents Putin and Trump after the talks. It was a useful conversation. It was clear that the US president and his team genuinely wanted to achieve results that would be long-term, stable, and reliable. Es curioso porque, como dice Lavrov, Marco Rubio sí que es verdad que le dijo, oye, me gusta tu camiseta, hablando de la camiseta de la Unión Soviética, le comentó, me gusta tu camiseta, y tuvieron una muy buena amistad entre los dos, hubo muy buen trato, y además hay que tener en cuenta que mientras se llevaba a cabo la reunión en Alaska, en Anchorage, no se llevaron a cabo ataques según Moscú, ojo, según Moscú, porque sí que hubo un ataque en Sumy, pero Moscú ya habló de que ellos no iban a atacar Ucrania mientras se llevase a cabo esa cumbre en Alaska. Y hablaban de que Ucrania iba a llevar a cabo un ataque de falsa bandera. Ahora bien, Moscú no se ha pronunciado en los ataques del día 18 y 19 de manera oficial. Sí que lo hicieron con los ataques llevados a cabo en Sumy. Dijeron que esos ataques se llevaron a cabo por parte de Ucrania. Dijeron que eran ataques de falsa bandera. Por lo tanto, vamos a estar esperando a ver si hay algún comunicado oficial sobre estos ataques del día 18 en Kharkiv y el día 19 en todas las demás secciones, en 16 zonas y provincias ucranianas, porque esto también es muy interesante saber si Moscú está indicando que Ucrania realmente también pudo haber llevado esos ataques, porque no es la primera vez que lo dice. Por lo tanto, mucha atención a esa información que podría estar llegando reciente. Pero, como decimos, oficialmente Rusia no ha dicho nada. Unlike the Europeans, who at that time kept saying only ceasefire. And then, after that, they would continue supplying Ukraine with weapons. Secondly, Trump and his team clearly understood that this conflict has causes, and that the rhetoric of some European presidents and prime ministers, that Russia unprovokedly attacked Ukraine, is childish nonsense. I can't put it another way. The main thing is they keep saying it to this day, as shown during Zelensky's meeting in Washington with President Trump and the Europeans. They continue to demand an immediate ceasefire. Lo han visto, se ve que Lavrov ha estado muy pendiente de esta reunión y dice, claro, que es absurdo que se diga, esto es importante también tenerlo en cuenta, que Rusia ataca a Ucrania por atacar, que cuando Rusia ataca a Ucrania es porque Ucrania también está atacando a Moscú, que no lo hacen abiertamente y porque les apetezca matar a niños, ¿no? Como lo que había sucedido, por desgracia, ese fallecimiento de ese niño de 1 año y medio, hay que recordar, eso es muy importante, ¿no? Ellos dicen pues que cuando realizan este tipo de ataques es en contraprestación y sobre todo en respuesta a los ataques de Ucrania. Esto es lo que dice Lavrov, ojo. At least some of them, like Chancellor Merz, continue to say sanctions must be used to pressure Russia. Not one of them even mentioned the phrase human rights. Whenever they discuss foreign policy issues about countries not in their neoconservative or neoliberal camp, be it Venezuela, China, Russia, even Hungary, and many others, they always put human rights at the forefront, within what they call a rules-based order. But if you look retrospectively at everything they said about Ukraine over the years, you won't find the phrase human rights a single time. Yet the complete ban on the Russian language in all spheres of human life in Ukraine should have outraged those champions of democracy. But no. The fact that Ukraine is the only country in the world where language is outright banned also doesn't bother them. And when some of them said, well, maybe... Bueno, esto de prohibir una lengua, efectivamente sí que se podría considerar una dictadura. Esto sí que es cierto, ¿no? Esto no lo podemos pasar por alto.
el hecho de que Ucrania, según dice Lavrov, esté censurando el idioma ruso. Esto no se debería permitir bajo ningún aspecto, y también censurar una religión como la ortodoxa. Se ha dicho que incluso algunos ortodoxos están siendo perseguidos. Por lo tanto, sí que es verdad que en esa situación, que si se lleva a cabo, por ejemplo, en Venezuela, como acaba de confirmar Lavrov, o en China, Estados Unidos y Europa sí que actúan con rigor para intentar detener ese tipo de censura. Esto es una cosa que sí, que tiene razón Lavrov, que hay que actuar de todas las maneras posibles, efectivamente, siempre teniendo en cuenta que se actúe y se lleven a cabo ataques en el campo de batalla. Como decimos, esto se estará analizando, este fallecimiento de este niño de 1 año y medio. Territorial exchanges will have to be accepted. First, they claim it's up to Zelensky to decide. And second, they say they will deploy peacekeeping forces, meaning military forces disguised as peacekeepers. What does that mean? It means they trust the matter of human rights to the very leader who passed laws exterminating the rights of Russian speakers. Language rights, education rights. Bueno, ya lo ha dicho Lavrov, que no van a aceptar. Por cierto, esta entrevista deja muy claro que Lavrov indica que no van a aceptar que hayan peacekeepers, como se llaman, ¿no? Negociadores de la paz dentro. Bueno, dice, esto es un invento que da la Unión Europea. Vamos a llevar peacekeepers, que da un nombre muy bonito, ¿no? Salvadores de la paz, pero no dejan de ser militares vestidos con otro traje. En esto ya ha dicho Lavrov que no lo van a tolerar bajo ningún aspecto. Primero, no van a tolerar que Ucrania entre en la OTAN, esto ya lo ha confirmado, y tampoco vamos a tolerar que entren soldados vestidos de peacekeepers, como lo llaman. Access to Russian language media, and even the right to their religion, since they passed a law that essentially bans the canonical Ukrainian Orthodox Church. And they expect this very person to ensure agreements with Russia as he sees fit. Nobody says that before going into negotiations he should at least repeal those laws, especially since the UN Charter explicitly requires respect for human rights regardless of race, sex, language, or religion. In Ukraine, the Charter is being grossly violated in terms of language and religion. Let's not forget, Zelensky said in Washington, I'm ready to negotiate, but I won't even discuss territories, because the Constitution forbids me. That's an interesting point, because ironically, the Ukrainian constitution, despite the anti-Russian laws, still states that the government is obliged to fully protect the rights of Russians and other minorities. So if he appeals to the constitution, he should start with those very first articles. All this has been swept under the rug by people like Ursula von der Leyen. Bueno, pues fijaros, porque Lavrov ya ha dicho que no van a ir a la mesa de negociaciones con Zelensky a no ser de que revoquen estas leyes, ¿no? Estas leyes de prohibición de la lengua rusa y de los ortodoxos en Ucrania. Poned en los comentarios qué es lo que opináis sobre estos efectos inmediatos, ¿no? Antes incluso, dice, de poder plantearnos el hecho de que Ucrania quiera negociar con nosotros, si tan demócratas son, o en este caso tan democráticos son, ¿por qué no revocan estas leyes absurdas? Macron, Todo lo que dice Lavrov, ojo. Starmer, Merz, and earlier Scholz. This is well known. And of course, Biden and his administration have been leaders in ignoring and distorting all these facts, which actually underlie the roots of the Ukrainian crisis. It is telling that the European delegates accompanying Zelensky as a support group in Washington on August 18th all said something must be done, clearly reacting to the fact that Trump and his team, especially after the Alaska meeting, began to take a much deeper approach, realizing the root causes had to be eliminated. As Putin has repeatedly said, one of those causes is Russia's security, given that for decades Western promises not to expand NATO eastward were consistently broken. Putin has noted many times that despite promises, there were 5 waves of NATO expansion. And when they say, well, those promises were only verbal, that's false. These commitments were put in writing in political declarations signed at the highest level, at the 1999 OSCE summit in Istanbul, and again in 2010 in Astana. They clearly said security is indivisible, that no one may strengthen their security at the expense of others, and no one can claim dominance in the OSCE area. NATO did the exact opposite. So when Washington's delegates said guarantees for Ukraine's and Europe's security must be developed, nobody mentioned Russia's security even once. Yet OSCE documents demand security for all. This arrogance toward international law and toward solemn promises, often written on paper but then broken, is still evident in their approach to the Ukraine crisis.
Muy interesante, lo que está diciendo Lavrov. Claro, vosotros queréis garantías de seguridad para Ucrania, pero ¿qué hay de las garantías de seguridad de Rusia? Muy interesante lo que está comentando. Hombre, tiene que ser recíproco, ¿no? Es decir, si hay unas garantías de seguridad para Ucrania, también tiene que existir para Rusia. Esto es una evidencia. Que no estén hablando de esto nos da a entender que aquí hay tal vez un juego sucio por parte de Europa. Hombre, evidentemente, ha hablado, ¿no?, de Istambul, ha hablado también de lo que pasó en el año 2010, hechos que implicarían que Rusia siempre como que se ha quedado sola, ¿no?, como que ha sido bastante odiada en estos ámbitos y al final se ha tenido que sacar las castañas del fuego, es decir, ellos mismos han tenido que organizar una serie de nuevos vínculos con otros países como las denominadas BRICS, no hay que olvidarse de eso, que ahora están siendo tan atacadas por estos países que ya de por sí tampoco querían la seguridad de Rusia. Por lo tanto, muy interesante lo que está diciendo Lavrov. Al fin y al cabo, lo que se necesita, ¿no?, es justificar, ¿no?, por una parte recíproca, es decir, la seguridad de un país y la seguridad, efectivamente, del otro también. Por lo tanto, si no se firman las dos concesiones, aquí lo veo muy mal, ¿eh? También hay que decir que esas palabras de Lavrov se pueden concluir con un nosotros no aceptamos lo que ha dicho Europa, nunca vamos a aceptarlo y por lo tanto aquí ya nos acercamos cada vez más a una guerra más plausible. Aquí estamos viendo, y esto lo hemos comentado también en esta cadena, ¿no?, el hecho de que la paz entre Rusia y Europa es prácticamente imposible. Se está comprobando, aunque Estados Unidos de América se esté metiendo en el ajo, es prácticamente imposible y nos están literalmente arrastrando a una guerra nuclear que no vamos a poder detener, pase lo que pase. Sobre todo si los políticos al final son los que van para adelante y no el pueblo, ¿no?, el que indica todo lo contrario. Lo que tenemos que hacer es estar en la mesa de negociaciones, es decir, vamos a parar ya las matanzas, pero ya no vamos a lanzar ningún misil más, esto por parte de Rusia y por parte de Ucrania, evidentemente. Y sí, las tierras conquistadas, efectivamente, esto es lo que se tiene que hablar ahora mismo. ¿Cederlas o no? Bueno, pues fijaros porque Macron, esto lo hemos estado publicando hoy en la cadena, Macron ya ha dicho que Ucrania deberá ceder territorio. Ahora lo vamos a estar viendo también, atención. Crisis. Without respect for Russia's security interests, and without fully respecting the rights of Russians and Russian speakers in Ukraine, no long-term agreements are possible. These root causes must be urgently resolved. The Alaska summit showed that the US administration is genuinely interested in ensuring settlement not to prepare Ukraine for another war, as after the Minsk agreements, but so that this crisis never happens again, and that the lawful rights of all states and peoples in this region are ensured. This was confirmed again in yesterday's late-night phone call between Putin and Trump, when Trump called to brief him about his talks with Zelensky and the European group. One of those Europeans, the Finnish president, compared today's situation with the war of 1944, when Finland gave up territory. Well, Finland, after World War II, enjoyed the best conditions for growth and prosperity thanks to cooperation with the USSR and later Russia, and thanks to neutrality. That neutrality gave Finland great benefits, until they threw them away overnight by joining NATO. And when Finland signed agreements with the USSR back then, it was stated they would remain neutral forever, never joining structures hostile to the other side. Where is that now? They joined an alliance that calls Russia an enemy. So if we're talking about territorial changes after World War II, that's history. But we have... Bueno, pues atención porque ya ha confirmado Lavrov que Finlandia precisamente ya afirmó que no iban a llevar a cabo ninguna agresión contra Rusia uniéndose a la OTAN, no lo han cumplido, pero lo más interesante, mucha atención a lo que acaba de decir Lavrov, es que Finlandia tiene un casus belli, y esto le interesa mucho a la OTAN, por cierto, un casus belli que significa poder tener una, digámoslo así, una justificación de guerra por territorio. Esto es una cosa que ya antiguamente los antiguos reyes lo vendían como tal, cuando venía, ¿no?, una persona al reino, muchas veces se fijaban en si esa persona tenía territorialidad legal para poder obtener un casus belli, una justificación de guerra contra ese reino específico. Pues Finlandia lo tiene contra Rusia. Así que mucha atención porque la paz en Ucrania no nos va a garantizar